Buenas noches, señores. A ver, yo no pensaba hacer este video porque honestamente es un tema muy complejo y se necesita un desarrollo más profundo, pero voy a comenzar con este video por el final. Y es que Reto no lo va a aceptar evidentemente a Soul a un debate al respecto de este tema, porque si quiere llevar o traer a 20 pendejos, adelante, a los 20 me los surto. Porque este tema de Intensamente 2 y de la pelea que tiene el Picalibro, y exhorto que vayan a ver su video y entren a Twitter para ver el desmadre que se está haciendo al respecto de esto, ya me tiene harto por la soberana hipocresía tanto de Soul como de sus seguidores. Hace un momento estuve discutiendo con un licenciado en comunicación que de repente no sabe qué es la semiótica, no sabe qué son los referentes semióticos en relación a los trabajos de Peirce y de Ferdinand de Saussure, o de Saussure, como quieran decirle. Y bueno, todo este ejercicio de pendejez ya me tiene harto, así que prefiero sacar un video y tirárselo a todos esos pendejos antes que seguir perdiendo mi tiempo y discutiendo con esos idiotas. Y a ver, señores, empecemos por partes. De repente el subtexto no existe en las imágenes. En lo referente a las distintas manifestaciones de la lengua, que no lenguaje, del hombre, encontramos al menos 4 puntos fundamentales, los cuales fungen como el núcleo fundamental de esta lengua: el significante, el significado, las localizaciones y los referentes. Lo que nos interesa aquí son referentes. ¿Y referentes de qué estamos hablando? Referentes relativos a un contexto iconolingüístico. Y naturalmente que sonará como una pendejada esto. Ay, es que es una palabra para verse muy fotosíntesis. Exhorto al pendejo que piensa de esa forma que use su tiempo 2 segundos de su tiempo en buscar en Google para que vea que así se llama la puta disciplina, y el nombre no me lo acabo de inventar yo. Entonces, en un contexto de iconolingüística, en donde la semiótica funge un punto fundamental en lo referente a esta tétrada de elementos compositivos de los distintos procesos de significación relativos a la lengua del hombre, que no lenguaje. El hombre tiene lengua y el lenguaje es un sustento de la lengua. Es algo mucho más complejo que simplemente lenguaje, que ya estoy harto. Hasta el propio Saussure estableció la diferencia entre lengua y lenguaje. El lenguaje es un mero sustento de la lengua, y la lengua es algo único y propio del hombre. Los organismos, como las células, por ejemplo, y los animales solo tienen lenguaje. No tienen lengua, ese solo lo tiene el hombre. Pero no me voy a poner aquí a hablar sobre la diferencia entre lengua y lenguaje y por qué la lengua es una operación única y propia del hombre, y cómo eso lo diferencia de los animales por toda esa teoría animalcentrista o naturalicista, la cual quiere rebajar al hombre a no ser nada más que un animal. Pero bueno, en el caso del contexto de las imágenes, no podemos olvidar que estamos hablando de un contexto conductual que implica una serie de referentes semióticos, es decir, una serie de símbolos, una serie de imágenes, las cuales son utilizadas para contextualizar una determinada serie de operaciones conductuales que, a través de simbolizaciones semióticas, establecen una transmisión de una determinada serie de directrices conductuales. Recordemos que lo semiótico en este caso tiene que entenderse no como algo puramente lingüístico, sino como algo enmarcado dentro de un contexto conductual, porque al final todo lo relativo a la lengua del hombre es propio de la conducta del hombre, no propio de la lingüística, que algunos tratan, como Wittgenstein por ejemplo, de hipostatizar a la lingüística, y otros intentan en una aras de estudiar puramente lingüística, de una forma puramente lingüística, las cosas relativas a la lingüística, como si fueran disociables de los contextos conductuales en los cuales se enmarcan, como si hubiera una lingüística naturalizada y no
fuera relativa a los organismos, esa lingüística. Pues bueno, en este caso la función de los referentes en la tétrada de significación, de significante a significado, implicaría toda una batería variopinta de elementos sustentativos contextuales que permitan al sujeto establecer una remisión meridionalmente dirigida hacia el significado. Y recordemos que el significado en lo referente a la lingüística no es definición. Significado hace referencia a las operaciones existentes en el mundo que trata de enmarcar el significante y a las cuales redirige. Y para establecer ese proceso de redirección se necesita una serie de elementos que permitan al sujeto establecer una especie de soporte remisional para derivar a ese contexto, a este significado. Ese andamiaje, ese soporte son los referentes, y en el caso de la semiótica, los referentes semióticos hacen referencia a exactamente este proceso implicativo de redirección hacia un significado, pero como implica semiótica y en este caso iconolingüística, aquí ya estamos hablando de imágenes y la complejidad se dispara. El significado de una imagen es vagamente derivable porque no implica una serie de operaciones en el mundo tan explícitamente manifestativa como si lo puede ser una palabra. Por ejemplo, si yo digo operacionalización, eso implica una determinada serie de operaciones existentes en el mundo y de ahí se deriva una necesidad de referentes para establecer la remisión a esas operaciones, para entender qué significa ese significante. En el caso de la iconolingüística, la referencialidad implicada no se limita simplemente a un significante, porque el significante ahora son imágenes, y las imágenes implican una batería infinitamente más compleja de problemáticas. Si ya Saussure, hablando exclusivamente de los significantes puramente idiomáticos, como pueden ser las palabras, ya hablaba de una ambigüedad del significante y una ambigüedad del significante y del significado en lo referente a que hay una problemática para establecer el cierre operacional del significante al significado. Pues con las imágenes esto se eleva al absurdo. Es por eso que establecer que las imágenes tienen un significado, si bien lingüísticamente es aceptable y admisible decir eso, derivarlo es extremadamente complejo, derivado a la cantidad ingente de referentes implicados, tanto específicos. Por ejemplo, el autor puede tener una derivación específica del uso del color rojo que diverja de la interpretación general relativa a peligro o a amenaza. Podría invertir esto. Es por eso que también se necesita entender el contexto, porque estamos hablando de una operación conductual, no una operación puramente lingüística. La lingüística y el contexto conductual no están separados. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando se presentan una determinada serie de contextos que emite la imagen, hay una variopinta serie de referentes que implican varios órdenes divergentes de transmisión de implicaciones conductuales. Por ejemplo, está la transmisión de direccionalidad conductual más directa, que es la inmanente al contexto. Y como aquí hablamos de historias, esto hace referencia a, por ejemplo, la linealidad implicada en la historia. Es decir, si la historia va de ir a un punto A a un punto B, lo que puede implicarse, por ejemplo, en la historia, simplemente una traslación del desarrollo de esa historia de un punto A a un punto B. No obstante, como ocurre por ejemplo en casos como El gato con botas 2, El último deseo, una escena, al tener muchísimos referentes semióticos, puede interpretarse en varios órdenes contextuales. Por ejemplo,
cuando le da el ataque de pánico al gato en esa película, eso puede interpretarse como un proceso de desarrollo de personaje. Eso puede interpretarse como un proceso de desarrollo de afectación del personaje. Puede interpretarse como un proceso de desarrollo de la historia, o puede interpretarse en un contexto subtextual en el cual se implique el manejo de una problemática remisiva a las personas, tomando como referente semiótico el contexto conductual y el personaje. Es decir, hay muchos órdenes en los cuales puede manifestarse los referentes semióticos de las imágenes en las historias. Es por eso de ahí que los análisis que se hacen de las obras no se limitan a una interpretación, sino que debido a la gigantesca cantidad de referentes que tienen las imágenes, y luego aquí hablamos de los referentes semióticos, que menté otra cosa, las localizaciones, pero eso no viene al caso, eso es otra cosa que desarrollaré a su tiempo. Pero las localizaciones, ahí ya vendría eso de lo subjetivo, pero eso compete a otra parte. Aquí me voy a centrar específicamente con esto porque es largo y es bastante tedioso. Entonces, los referentes semióticos presentados en el contexto de una obra tienen varios órdenes interpretativos relativos al contexto y al ambiente en el cual se desarrolla la obra, porque el contexto puede ser una parte específica de la historia, un segmento completo de la historia, como puede ser el acto, toda la maldita historia y el universo, y ya como eso ya encompasa todas las limitantes inherentes a la realidad específica de esa obra, ya salirnos de la obra ya implicaría meternos al ambiente en el cual se gesta la obra, porque el contexto de la obra se limita a las contingencias que pueden manifestarse dentro de esa realidad específica. En cambio, cuando nos salimos del contexto en su totalidad, y obviando todas las distintas particiones que se pueden hacer, tenemos también el ambiente en el que se gesta la obra. En este caso, ¿cuál es el ambiente? Sería el estudio productor y todos los nexos relativos a la gestación de la obra, como pueden ser las personas implicadas en el proyecto, el estudio de animación, los financistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es muy importante de entender porque nos recuerda que hay personas trabajando en esto y nos recuerda también que son adultos. Y al ser adultos y a ser artistas y a ser dibujantes, el artista, como ya hemos mentado, se caracteriza principalmente por tener un espíritu femenil e inestable, y sobre todo en estos tiempos la práctica totalidad del sistema del arte está colonizada por una ideología que puede llamarse liberal marxista y proscriptora de la razón en virtud de la adopción del discurso subjetivista de las vanguardias, el cual prácticamente no ha superado, porque el pintor antes pintaba o antes dibujaba en virtud de un sistema de ideas que implicaba una cosmogonía, como puede ser, por ejemplo, los impresionistas empezaron a rechazar el realismo en virtud del liberalismo. Y los vanguardistas, por ejemplo, rechazaron la figuración en pro de la abstracción en nombre del marxismo y de sus teorías revolucionarias. Y esto no me lo estoy inventando. Váyanse a leer a Walter Benjamin o a Paul Valéry para que tengan más contexto al respecto de esto. Las vanguardias son profundamente marxistas, si no lo son en su totalidad. Entonces, ¿y qué implica todo esto? Si a esto le sumamos toda esa tontería de lo woke que está inscrita dentro de Hollywood y dentro de todos los medios masivos, entendemos que las obras pueden establecer una manifestación contextual relativa a todo el sistema conductual que está presente en el ambiente. Recordemos una cosa, señores, si la casa productora es woke, y estamos hablando de Disney, ¿qué nos enseña Skinner sobre el funcionamiento de las instituciones? Para tal institución, tales personas son las que van a esa institución, porque recordemos que la institución es un dispersor de un sistema conductual, el cual implica solo una
integración a esa institución en virtud de la armonización entre la conducta que se dispersa desde esa institución y de la conducta del sujeto. Es decir, solo si tú compartes la conducta que se dispersa desde la institución y en la institución, solo tú vas a entrar ahí. Razón por la cual esa clase de gente se junta en sus nichos específicos y en sus respectivas instituciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si Disney es woke, que si Pixar es woke, la gente que trabaja ahí es woke también. Por necesidad, no puedes tener una institución woke y pretender que está separada de las personas que trabajan en esa institución. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que dentro del ambiente que gesta las obras, la ideología woke, lo siento por mis seguidores, que ya sé que algunos están diciendo, ¿cómo te rebajas al hablar de estos términos pendejos? Estamos hablando en el contexto de Soul, ustedes también entiéndanme, que él también usa ese término pendejo y no se preocupen, no lo voy a volver a traer. Irónicamente, es un referente, solo que este es lingüístico, no semiótico, para que se trate de entender en dónde estoy enmarcando las cosas. Y como lo woke es algo que entiende mucha gente porque está muy expandido, pues bueno, lo marcamos así. Podría decir woke, podría decir progre, pero se entiende. Y ya lo sé, lo siento, pero lo siento, solo puedo decir eso. Es que yo no me rebajo a hablar de estas pendejadas, porque eso de lo progre y lo woke no se debería de designar de esa forma, pero en fin. Entonces, dentro del ambiente de la institución en donde se fraguan y se catalizan las obras, la gente que pertenece a esa institución tiene que compartir esos ideales. Y recordemos que los referentes más importantes de lo woke que son Canadá, son España, son Argentina. Bueno, Argentina quizás un poco menos, pero se entiende. En donde tenemos el lenguaje inclusivo, donde entendemos la agenda de tendencialidad de sexualización hacia los niños, lo cual implica una integración de ese discurso, porque recordemos que estos discursos son sistemas de pensamiento que toman como base esas ideas para sustentar una ética que llevan a acto las personas, que después terminan dispersándose y diseminando en todas las obras. Recordemos que para tales obras, tales ideas, y para tales obras y tales ideas, tal persona. Ya hablé sobre esto en el ensayo de que separar al arte del artista, en el cual digo, no puedes separar al arte del artista, porque si se haces eso, implicas de alguna manera que las ideas necesarias relativas a la personalidad de un individuo en concreto, que fueron condición necesaria para crear una obra, de alguna manera las puedes separar, implicando que la obra se hizo por generación espontánea. Así que no puedes separar al arte del artista. Y si me van a decir que soy un pendejo, váyanse a leer ese ensayo que tengo en mi Substack. Así se titula, Separar al arte del artista. O simplemente busquen Substack Materia o Substack. Y de hecho está el enlace en la maldita pestaña de enlaces de más información. Entonces, ¿a qué nos remite absolutamente todo esto? El discurso de Soul básicamente se reduce a que uno está viendo sexo donde no lo hay. Ok, habiendo establecido todo este marco, este modelo sustentado principalmente en Charles Sanders Peirce, pero también en Skinner y en Ferdinand de Saussure, podemos empezar a establecer una demostración de que lo que está diciendo no tiene sentido. Primero que nada, establecimos la institución en virtud de una serie de conductas que se llevan a acto, que implican una integración de una serie de personas que son las que sustentan esas conductas. Lo que significa que la gente trabajando ahí tiene que obtener y manifestar las conductas de la institución. Muy bien. Entonces,
tomamos en cuenta que este sistema de conductas que se dispersan es lo woke. Como bien señala Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, Jonathan Ramos, Dante Urbina, es decir, un chingo de gente, porque esto es más que evidente. Hay una tendencia muy marcada a la sexualización de los niños, sobre todo tomando en cuenta que los referentes de los woke, gente como Sartre, como Beauvoir, pero sobre todo como Foucault, que es el más importante aquí, eran todos unos apologetas de la pederastía y unos pederastas. ¿Y por qué digo que eran pederastas a pesar de que está difícil saber eso? ¿Quién hace una apologética a la pedofilia si no tiene intenciones de cometer actos pederastas? Si tú defiendes la pedofilia es porque quieres llevar a acto la pedofilia, y la pedofilia llevada a acto es pederastía. Entonces no veo por qué, si alguien es pedófilo, hace apologeta de la pedofilia, primero, no lo puedo ver como pedófilo y tampoco como pederasta. No tiene sentido. Si tú apologetizas, como hicieron esas personas, la pedofilia o la pederastía, es que tú eres un pederasta y un pedófilo al mismo tiempo. Entonces, ya que tienen como referentes discursivos a estas personas la sexualización de los niños, y Foucault tiene un texto explícito hablando sobre esto, es algo muy evidente que se va a manifestar en las obras, ¿de acuerdo? Y tomemos en cuenta algo. Sowell dice que esto lo estamos sacando de los huevos y que no existen los referentes semióticos a esto. Pero recordemos una cosa: contexto y ambiente. Dentro del ambiente, que sería Disney, no hay o no ha habido antecedentes de que en las obras haya habido esta cantidad de referentes o este tipo de referentes semióticos en sus obras que implican un subtexto lascivo en películas para niños. Esa es la pregunta. Porque primero vamos a dar la plausibilidad, que aquí se dice que no existe, y después la demostración de que de hecho sí lo está. Entonces, ¿no ha habido referentes al respecto de esto? Y para demostrar que sí hay referentes, aquí tenemos toda una larga lista de implicaciones de términos lascivos que el señor Oscar de Filosofía de Película ha puesto aquí. Y léanla, por favor. Léanla todas y cada una de estas, que desde el 95 viene implicándose esto. Y algunos dirán, ¿cómo que desde el 95 si lo woke es reciente? Lo woke empezó en los 50s y podemos decir que incluso desde los 40s. Recordemos que los precursores de Foucault, de Sartre, son Adorno y Horkheimer. Y estas personas trabajaron desde los 30s, desde los 20s en el desarrollo de sus conceptualizaciones socialcentristas al respecto del marxismo, que se implica como el substrato ontológico para desarrollar estas teorías sociologistas. Ok, tenemos que, primer orden de plausibilidad, lo woke y sus implicaciones. Segundo orden de plausibilidad, Disney es woke y ya explicamos cómo funcionan las instituciones. Tercer orden de plausibilidad, ha habido referentes de esta clase en películas anteriores y prácticamente en casi todas sus películas los ha habido. Ok, muy bien. Vamos a explicar cómo funcionan los referentes semióticos, porque hay aquí una apelación al ridículo que está haciendo Sowell en virtud de querer justificar no debatir con el picalibro, porque no tiene argumentos básicamente, y no deja de resultar irónico que clame que la gente está viendo cosas que no hay, pero él haya sacado videos en los cuales diga que en X película es una apologética al Islam, y en Bob Esponja ha habido hay un subtexto gerontofílico. Bueno, de repente los referentes semióticos sí existen. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces hay varios órdenes de plausibilidad, pero el punto al que voy es el central. Y es que esta gente te dice, es que si ves eso, es porque tú estás pensando en sexo dentro de ese contexto. A lo cual yo voy, ¿de dónde surge esa interpretación? Porque no es como si la gente está diciendo algo como esto: sexo.
No se está interpretando de esa manera. ¿Por qué? Porque para llegar a esa conclusión se pasa por aquí, se pasa por acá, se hace por acá, se lo ve por todas partes. Y oye, esto tiene una referencia sexual. Es decir, casi están diciendo que hay una especie de condicionamiento respondiente, incluso un condicionamiento respondiente estereotípico al respecto de la emisión conductual que la gente está teniendo al respecto de esto. Y el problema con esto es que se está pretendiendo que no se está pensando ni se está analizando y que se está sacando la conclusión de ninguna parte. Y aquí es donde nos tenemos que remitir otra vez al proceso de significación de significante, localización, referente y significado, y más importante en los referentes semióticos. Y a lo que yo voy con esto es que dentro del contexto y de todo lo anteriormente mentado, ¿hay una imposibilidad subtextual sexual? Ya vimos que no. Y específicamente, las personas están sacando esa interpretación de ningún lado? No, claro que no, porque es más que evidente, porque está explícitamente exhibido que, si bien, aún dándoles el beneficio de la duda, de que no tenían una intención sexual, está completamente explícito que se puede interpretar de esa manera, sobre todo por el subtexto, sobre todo por el ambiente, la función institucional y la carga ideológico-filosófica que ya vienen cargando. Y sobre todo la idiosincrasia general del artista, que es poco más que una meretriz de una meretriz de la filosofía de moda de turno. Y recordemos que el artista está gravitando entre el wokismo o el freudomarxismo y a veces ambas al mismo tiempo. Incluso se podría decir que el wokismo es solo otro giro que integra ciertas partes del freudomarxismo y de un marxismo de tercera generación para dar como resultado este marxismo tan particular. Pero bueno, en fin, entonces, dentro del contexto, dentro de los referentes semióticos, está la potencia interpretativa de eso. Tomando en cuenta el contexto y todo lo anteriormente mentado, sí se puede establecer esa derivación, y no porque uno sea un adicto al sexo, sino porque está explícitamente exhibido en el sentido de que está en primer plano eso, y tomando en cuenta toda la historia relativa del desarrollo de esta institución y lo que se implica, pues naturalmente que está de sobra, hay argumentos para tirar al aire para defender esto. La interpretación de una persona con relación a una imagen relativa a los referentes semióticos implica que en la imagen, no en el sujeto, en la imagen, en el referente semiótico, se pueda establecer la imputación contextual de eso, de esa manifestación conductual que se le está atribuyendo a ese significante. Que en este caso el significante es la imagen, y los referentes semióticos sería toda la variopinta implicancia de elementos que compondrían la obra, pero no en un sentido técnico, pictórico o estético, sino en un sentido relacional lingüístico. En este caso, la conducta, los ademanes, lo que hace, también implicaríanse dentro de esos referentes semióticos, porque al final del día no es conducta eso, porque no tienen la complejidad organísmica o realital para poder decir que eso tiene conducta. Recordemos que son mecanos absolutamente controlados por otras personas. Un personaje no va a hacer esto sin que yo lo dibuje haciendo eso. No tiene volición alguna, ni tiene capacitancia de absolutamente ningún orden para tener volición. Entonces, dentro del contexto en el cual se desarrollan los referentes semióticos de esta obra, para que yo diga que esto tiene X cosa, dentro de las implicancias de los referentes de esa obra, tiene que estar presente una remisión hacia eso que yo le estoy imputando. Si yo digo, oye, esto tiene como subtexto una defensa a la pedofilia,
Ya te vi, ¿cómo se llamaba? Little Things, Good Things. No recuerdo, vamos a decir Cuties, por ejemplo. Ahí tiene que haber algo. En los referentes semióticos tiene que estar presente la imputación. Si yo digo, oye, Cuties es propaganda reptiliana. Ok, ahí sí te puedo aceptar que la persona tiene en su cabeza la referencia, no en la obra. Pero si yo digo, esa obra tiene X cosa y lo tiene por Y, Z, W, etcétera, etcétera, entonces, para yo refutar esa imputación, tengo que demostrar primero que las remisiones realitales no existen y tengo que obviar por completo todo el contexto del estudio, de la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo con todo esto? Que en aras de negar la realidad, porque al final del día Soul es tan woke como lo es Dross, como lo es una alienada, y todos participan en el mismo ejercicio de negación de la realidad a conveniencia, pues tiene que cargarse el contexto, tiene que contradecirse de una forma grosera, tiene que negar una disciplina científica como lo es la lingüística, sobre todo la iconolingüística y su relación con el conductismo radical skinneriano y las implicaciones cantorianas y watsonianas que se implican. Tiene que cargarse a Peirce y tiene que escupirle en la cara por completo a Saussure. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Qué argumentos da para dar tamaño vapuleo a la lingüística? Es que tú lo estás interpretando así porque eres un adicto al porno. Y al respecto de las imputaciones de este orden, recordemos que para imputarle a una persona algo como eso, tiene que conocer su historia de aprendizaje. Y no es lo que estamos viendo aquí, porque ni siquiera sabe cómo demonios se llama el picalibro, cómo rayos va a conocer su vida y cómo va a derivar tal imputación de eso que dice por si no lo conoce ni conoce su historia de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes pueden obviar por completo que yo sea un asesino y una persona puede venir a decirme que soy un asesino, pero ¿de dónde saca el argumento para poder sustentar eso? Yo puedo literalmente tener cadáveres enterrados en mi patio y ustedes pueden no saberlo. Y si alguien me acusa de asesino o de monstruo, ¿qué argumento tiene? ¿Dónde está la historia de aprendizaje? Es que nos encanta hablar de conducta, señores. ¿Dónde está la conducta? ¿Dónde está la operacionalización? ¿Dónde está el análisis topológico morfológico? ¿Dónde está el análisis funcional? ¿Dónde está el análisis contingencial? Es que se están haciendo declaraciones salidas de ningún lado, fundamentadas en nada, y dichas por un montón de idiotas que no saben de qué demonios están hablando, que llegan a contradicciones groseras, insultantes incluso. Entonces, señores, si yo digo que en X obra se implica esto, yo me estoy fundamentando en los referentes semióticos y iconolingüísticos para poder establecer esa imputación. Y la manera de refutar esa imputación a esa obra es estableciendo desde el mismo tipo de análisis que tal implicación no existe, no acusando a alguien de ser adicto al porno, puta madre. ¡Ah, Dios mío! Hoy ojalá tuviera café, carajo, se me está deshaciendo la garganta. En síntesis, ¿hay subtexto? ¿Puede haber subtexto sexual en obras para niños? Ahí dejo que investiguen a Titán Simbiónico, por ejemplo, esa escena en la cual está un güey haciendo eso, mirando algo así en un libro de geometría o de trigonometría, y después pasa, bueno, algo muy peculiar en una supuesta obra para niños. Sí puede haber referentes semióticos lascivos que representen una remisión a un significado sexual en obras para niños. En este caso, hay contexto, el ambiente está predispositivo para eso, y no se refuta todo
toda esta batería de argumentos, y si me van a decir que estoy diciendo puras mamadas, váyanse a leer a Peirce y a Saussure, por favor. No lo van a hacer, evidentemente, porque es un puto dolor de cabeza y es aburridísimo, pero yo sí me tomé la molestia de hacerlo. Por eso estoy hablando desde términos que tienen sentido y no me estoy sacando mamadas. Dios. Por lo cual, habiendo establecido todo esto, me remito al comienzo del video. Y antes de finalizar, señores, diciéndole pendejos a los que nos llaman pendejos, tampoco estamos haciendo mejor las cosas que ellos, ¿de acuerdo? Así que, habiendo establecido todo este marco de referencias, que por cierto, también pueden ser usadas y derivadas contra los que dicen que el lolicon no es pedofilia, referentes semióticos, porque recordemos, señores, que esos referentes semióticos, al estar inscritos dentro de un contexto conductual, remiten a la realidad, porque ¿cuál es la remisión? La realidad, señores. Puta madre, porque como se dijo en los distintos órdenes de contextualidad, de subtexto que pueden presentar los referentes semióticos, todos ellos remiten de una u otra forma a la realidad efectivamente existente. Y también puede darse el caso de que remitan a contextualizaciones inherentes a la realidad específica de la obra. Como por ejemplo, puede haber determinados referentes semióticos narrativos dentro de Evangelion, por ejemplo, que remitan a entidades existentes en el universo de Evangelion. Pero también hay referentes semióticos que tienen su referencialidad en la realidad y la toman desde la realidad para establecer su derivación en esa realidad específica. No hay desconexión entre ficción y realidad, porque como bien dice Jesús G. Maestro, sin realidad no hay ficción. Y a lo que se remite la ficción demanda la realidad, porque de la realidad se alimenta la ficción para establecer la realidad específica de donde se desarrolla esa ficción. Realidad específica es el universo de Full Metal Alchemist, pero por ejemplo, ahí el referente alquimia deriva más bien de nuestra realidad y se manifiesta ahí de una forma. Hay una implicación en esa alquimia como referente lingüístico que en la obra se manifiesta como un referente semiótico. De acuerdo, señores. Ok, muy bien, espero que con esto haya quedado claro. E insisto, desafío a un debate al pendejo de Sol y cualquier estúpido también que me quiera desafiar diciendo que estas son mamadas, también lo desafío a ese pendejo. Quien quiera, quieren venir con 5, a todos me los surto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, señores, nos estamos viendo porque no debería de estar haciendo esto porque me estoy cagando de hambre, pero es que el nivel de pendejez que está habiendo en Twitter ya me tiene harto.